Amigos, amigas, muy buenas noches. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 27 de febrero del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yazo. El tema que vamos a tratar a continuación tiene que ver con lo que pasó hoy en el juicio del procesado Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, periodo 2002-2010. Bueno, es curioso ver cómo este juicio ha traído una cantidad de cosas bien súper interesantes. La primera de ellas, siempre nos preguntábamos los colombianos, ¿por qué tantos atentados, tantas amenazas, tanta persecución, tanta intimidación, digámoslo así, ataques tremendos hacia este testigo estrella, el señor Juan Guillermo Monsalve? Bueno, y en medio de todo esto que está pasando, nos hemos ido poco a poco enterando de todo lo que narran acá, sobre todo lo que narró hoy este testigo, que por muchas razones lo habían querido matar, pero no lo lograron. No lograron matarlo. Le intentaron quitar la vida en la cárcel donde estaba. Es un señor que está procesado para, digamos, para pagar una condena de 40 años de cárcel. Y es increíble que este señor fue presionado para elaborar una carta a mano para ser enviada a la Corte Suprema de Justicia, donde él dice que pide perdón por lo dicho, refiriéndose a Álvaro Uribe Vélez, de que lo había acusado, que eso era una mentira. Pero lo más chistoso es que esta carta la tenía que entregar su ex esposa de Yanira en la Corte Suprema de Justicia. El señor Juan Guillermo González, después de terminar la carta, la firmó. Me imagino se la mostraría al señor Diego Cadena, ¿no? Y de pronto se comió el cuento de que, bueno, listo, ya la carta está, solamente basta que la lleven a la Corte Suprema de Justicia y descansamos. Pero resulta que luego de eso, a ese mismo papel le colocaron al final una postdata, un PD. Y en ese PD decía: aclaro que aquí lo que está escrito ha sido por presión. Por presión, es decir, que lo que el señor escribió, lo escribió por presión. Y esa fue una de las situaciones que ayudó a que la Corte Suprema de Justicia se diera cuenta de lo que estaba pasando. Si eso nunca se hubiera hecho así, pues nunca lo hubieran trabajado. Y por otro lado, en este juicio, en el momento en que Juan Guillermo González declaró, él contó que en un momento determinado el señor Villegas, paramilitar de esa época, le faltaban refuerzos y llama precisamente a Álvaro Uribe Vélez y le pide refuerzos. Entonces, los refuerzos en helicópteros son enviados. Pero muy curiosamente, la embarró el señor Uribe en la audiencia, porque metió la colada y al hablar de esto, él llega y dice: es que yo no mandé paramilitares. Oigan esto, yo no mandé paramilitares, yo mandé militares. O sea, el señor Álvaro Uribe Vélez sí estuvo conectado con el señor Villegas. Y mandaron no paramilitares, sino militares. ¿Esto qué quiere decir? Que había una amplia alianza total. O sea, estamos hablando de una gobernanza paramilitar. Y aparte de eso, también confesó Juan Guillermo Monsalve que el señor Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe Vélez, tenía un laboratorio de procesamiento de cocaína. Y es chistoso porque ellos todo eso lo negaban, que ellos nunca habían hecho absolutamente nada de eso, pero ellos solitos, sin querer, se cayeron. Sin querer, solitos, sin ayuda. El señor Uribe hoy se cayó. Es decir, el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, hoy
lo terminó de hundir mucho más aquí. Mira lo que dice aquí el periodista que es el autor de este libro interesante para leer, que se llama Chuzadas, que tiene que ver con las interceptaciones que tenía el DAS en la época de los gobiernos de Uribe. Dice Julián Martínez. Juan Guillermo Monsalve ratificó hoy su conocimiento sobre robos de hidrocarburos a Ecopetrol S.A. y laboratorios de cocaína en 1995 y 1997 para financiar el Escuadrón de la Muerte llamado Bloque Metro, según el fundado por los hermanos Uribe Vélez. Recordemos que ese Escuadrón de la Muerte, Bloque Metro, de eso ha hablado muchísimo Salvatore Mancuso y Jorge 40 también. Han mencionado casi siempre en eso al señor Francisco Santos, quien fue vicepresidente de la República de Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Y también, por allá alguna vez yo hice una noticia en donde se decía que se robaban mensualmente una cantidad de combustible, hidrocarburos, y que eso más o menos ascendía a 18.000 millones de pesos mensuales. Esas eran las pérdidas, eso, o sea, representaba lo que se robaban ellos. Ellos tenían viaductos especiales, tubos y todo eso, y por ahí podían robarse los hidrocarburos, y todo eso estaba cercano a la hacienda Las Guacharacas, según lo que aquí se ha escuchado en estas versiones. Impresionante. Entonces, ¿esto qué quiere decir, amigo, amiga? Que durante el año 2002-2010, inclusive en el periodo de Iván Duque, a nosotros no nos gobernaron señores honorables, nos gobernaron fueron narcos, paramilitares. Ahora podemos entender por qué tanta muerte hubo, tanto en el uno como en el otro. Tanta muerte hubo en el gobierno de Uribe, mucha muerte, y en el gobierno de Duque también hubo bastante muerte, porque sencillamente un gobierno que está administrado por narcos, lo único que nos puede brindar es la muerte, lo único que nos puede dar es la miseria, la pobreza, lo único que da es la poca inclusión y participación de todos los sectores, de todos los ciudadanos. Entonces, por esta misma razón, habiendo conocido todo esto muy bien, creo que hoy por hoy, algo importante que cada colombiano tiene en su conocimiento de esta información es viralizarla, por el bien del país. Es viralizarla para que muchas personas se enteren qué era exactamente lo que en esa época teníamos nosotros como gobernantes, porque teníamos, era unos poderosos narcos que, mejor dicho, que no hacían. Ellos tenían todo, tenían una, y todavía, ahí todavía de eso, todavía abunda de eso, porque ellos tenían toda una multinacional criminal, toda una multinacional para manejar el crimen. Y una multinacional para manejar el crimen, imagínense en todo lo que ellos estudian, detalle a detalle, para poder hacer todo lo que tenían que hacer, la cantidad de dinero que tenían que mover. ¿Cómo será tan impresionante todo esto que a través de el señor Alejandro Campo, él no lo contó, congresista, él decía que a Iván Duque en el 2020 le habían dado 46 millones, oigan esto, 46 millones de euros para el Catatumbo. ¿Dónde están esos 46 millones que dieron para el Catatumbo? Muy sencillo, toda esa cantidad de plata fue a parar a los paraísos fiscales en las cuentas de ellos, obviamente. Y hasta ahora venimos a enterarnos de eso. Por eso ellos se encargaron de reforzar todas estas bandas criminales, sobre todo estas bandas de paramilitares, las reforzaron, el ELN lo reforzaron,
las disidencias de la FARC las reforzaron, las de Iván Mordisco fueron reforzadas, el Clan del Golfo fue reforzado y lo reforzaron ellos con esos gobiernos, la reforzaron dándoles cualquier cantidad de material bélico, dándoles territorio y dándoles la posibilidad de implementar sus negocios ilícitos, ¿no? Incrementándolos exorbitantemente. También la otra forma en que ellos operaron fue construyendo un aparato de poder donde prácticamente la justicia queda sometida a ellos, manejada por ellos. Entonces mueven lo que tiene que ver con el tráfico de influencias y cualquier cantidad de otros delitos. Por ejemplo, los magistrados, los jueces, los fiscales, muchos de ellos han trabajado prevaricato. Muchos de ellos tienen carteles, el cartel, por ejemplo, de las notarías, el cartel de los fallos, el cartel de los montajes, el cartel de los testigos. Uy, increíble, todo eso en medio de todo esto. Entonces, por eso es que este juicio era tan vital y tan importante que todos los colombianos lo puedan ver y todos los colombianos puedan estar absolutamente enterados de lo que nosotros en Colombia teníamos enquistado y que pues es de nosotros la gran, enorme responsabilidad quitarlos, retirarlos, limpiar todo esto, porque todavía tristemente encontramos en el Congreso un Efraín Cepeda Sarabia que tomó bienes de narcotraficantes como el señor Abello. Vemos que en Barranquilla el clan Char tiene un alto poder y ha robado cantidad de dinero inimaginable, tanto así que les crearon hasta un libro que se llama La Cosa Nostra y también les crearon una película que se llama Medusa y que planea ser estrenada por Netflix como una serie de 12 capítulos a partir del 5 de marzo del 2025 y que muy curiosamente le están haciendo una propaganda como tipo inverso. La propaganda tipo inverso consiste en que sale Abelardo de la Espriella diciendo que va a impedir que hablen de estas familias que son de nombre, de honorabilidad y aquello de Barranquilla. Pues ya nos imaginamos todos quiénes son, pues son los Char. Pero es curioso porque el tipo dice que va a demandar, que va a impedir, que no va a dejar, que va a censurar, que va a hacer aquí, que va a hacer allá. Pero eso es una estrategia que ellos tienen para poder buscar que miren todo lo que pasa con esta gente. Me imagino que tanto bombón, tanto boom boom, o sea, tanto boom, digámosle así, de esto tal vez sea para no hablar mal de la familia Char, sino al contrario, hablar de lo que han hecho a la familia Char, la maldad y no sé qué, o sea, para ponerlos a ellos como los buenos y los que atacan a la familia Char como los malos, ¿no? Pero entonces como estrategia ponen al señor Abelardo de la Espriella para que diga las cosas como negativas, como por ejemplo, voy a censurar, por ejemplo, no voy a permitir que la gente lo vea. Entonces, ¿esto qué sucede? Crea una expectativa en aquella persona que conoce la historia, porque al crear la expectativa, pues todo el mundo obviamente dirá, oiga, esto tiene algo bueno, hay que mirarlo. Entonces, esto implica que se incrementarían las ventas de Netflix para poder ver eso, para poder ver Medusa. Pero es solamente una estrategia publicitaria de tipo inverso que está aplicando Abelardo de la Espriella. Entonces, lo resumo así. Se presenta, critica, censura y dice que tomará mecanismos, inmediatamente asumirá defensa para impedir que esa serie sea transmitida. Entonces, vemos cómo aquí el uribismo intenta jugar de una cantidad de formas, pero lo más chistoso, tal vez ya lo sepan ustedes porque eso lo contó la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, o tal vez no se han enterado, pero este juicio de Álvaro Uribe Vélez dicen que prescribe en octubre del 2025.
Pero la fiscal de Hierro argumentó con derecho, con todo, aclarando y explicando y haciendo pedagogía que ese tal juicio no prescribe en octubre del 2025, sino que esto, en vez de tener 6 años, son 9 años. Y esto viene a prescribir en octubre del 2028. Entonces, tremendo. Pero lo cierto es que yo pregunto, ¿será que el señor Granados ya lo sabe? ¿Será que el señor Lombana ya lo sabe, que son abogados del señor Uribe? Ellos corren, hacen una cosa, hacen otra, recusan a la juez 44 de decirle que está cometiendo imparcialidad. Después, entonces, como ven que no pueden con la juez 44, entonces se meten con la fiscal Marlene Orjuela y salen también a recusarla y decir que no, que la señora se tiene que apartar del caso, que porque es amiga de una de las víctimas del caso, como en el caso de Eduardo Montealegre. Entonces está eso. Entonces, seguramente mañana salen a decir que también recusan a los testigos y también recusan a los abogados que son la defensa de los testigos. De hecho, son locos. La verdad, son como loquitos. O sea, no saben qué hacer ya. Increíble. Pero lo curioso es que el señor Uribe, en medio de todas las cosas, también hace quedar mal a Granados, porque Granados solo esperaba que el tipo se quedara callado. Y resulta que el tipo no se queda callado, sino que sale de una brincando a decir, oiga, pero es que yo no estaba mandando tropas paramilitares, yo estaba mandando militares. O sea, ahí confirmó todo, porque sencillamente está diciendo Juan Guillermo Monsalve que el señor Villegas, que es paramilitar, estaba pidiendo refuerzos. Oigan a esto, refuerzos. Entonces, uno entiende los refuerzos. Sí, van a mandar más paramilitares. Aquí no estaban diciendo que mandaban paramilitares. Aquí estaba el mismo señor Uribe, está diciendo, mandamos militares. O sea, tropas de las fuerzas militares de Colombia, de esa época. Entonces, ahí todo ya quedó completamente descubierto que efectivamente el señor Uribe sí participó activamente en la parte del paramilitarismo, y aunque él lo niegue, él mismo lo acaba, él mismo de su propia boca acaba de hacer esa declaración. Para el señor Granados, esto fue como un baldado de agua fría, que no se lo esperaba. Nadie sabía lo que venía más adelante y llegó. Y así está. Entonces, ahí están las cosas. Entonces, hasta ahí que vamos, esto era lo que se impedía que siguiera adelante, era lo que ellos buscaban que nadie escuchara. Esto era lo que ellos buscaban, que nadie se enterara, que el hermano de Uribe, Santiago Uribe, tenía laboratorios de cocaína, imagínense, 95 al 97. Ahora sí, todo queda completamente reclaro. Las afirmaciones que dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. El señor Uribe es un criminal de guerra, es un narcotraficante, es un crimen de actos de lesa humanidad, es un paramilitar. Todo lo que el señor ha dicho es verdad. Y ahora es que yo digo, ¿por qué rayos todavía hay personas que se disfrazan con el rostro de Uribe y están ahí afuera en lo que me hago como idiotas, haciendo el papel, el oso, el show, defendiendo a alguien que realmente ya todo el mundo lo descubrió, todo el mundo se enteró que el señor Uribe no es ese gran colombiano que alguna vez se pintó? El señor Uribe es un criminal de guerra, como lo afirma claramente el señor Eduardo Montealegre. Y así otros digan, no, eso no es verdad. Lo están diciendo ellos. Aquí, desde este espacio, desde este escenario, yo lo único que estoy haciendo es informando lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy entendiendo. No me estoy inventando nada, ni siquiera soy bodeguera de nadie, porque no recibo salario de nadie. Yo soy completamente independiente. Y transmito las noticias porque yo digo, esta noticia está interesante para que se pueda poner en el canal para que la gente se entere, ¿sí? Y eso es lo que yo suelo hacer, no hago nada más. Yo aquí no estoy adoctrinando a nadie. Lo único que estoy diciendo simplemente es que nosotros somos soberanos.
Y como lo que somos soberanos, porque somos 50 millones de soberanías en este país Colombia, 50 millones de soberanías en este país Colombia. Como soberanos, pues estamos también en la facultad de encontrar la verdad y defender la verdad y defender nuestra democracia. Y para defender nuestra democracia, carambas, tenemos que hacer uso de nuestro gran poder de soberanía. Recordemos que nuestro poder de soberanía es indivisible, es imprescriptible y es inalienable. Y como tal, nuestro voto tiene un grandísimo valor, pero un grandísimo valor. Así que si se nos acerca un politiquito por allá, por ejemplo, se nos acercan políticos de Mira, se nos acercan políticos de Gaviria, se nos acercan políticos del Partido Conservador, se nos acercan políticos del partido de la U, del Centro Democrático, de Cambio Radical, bueno, cualquiera. Para cualquiera de ellos, nuestra respuesta genuina sería decir, qué pena amigo, amiga, pero yo soy un soberano. Y como yo soy un soberano, mi querido voto popular no se lo puedo entregar a cualquiera hasta que no lo haya investigado hasta la última gota y haber conocido si este señor efectivamente ha hecho grandes proyectos significativos para el pueblo colombiano. Si los ha hecho, por ese inmediatamente corro a votar. Pero si yo descubro que no ha hecho proyectos de ley interesantes para el pueblo, sino que han sido todo el tiempo para favorecer a la clase rica, es decir, que los ricos no paguen impuestos y los únicos que paguemos impuestos somos los pobres, que los ricos tengan acceso a subsidios especiales grandes de gran cantidad y los pobres no tenemos derecho a eso. Entonces las cosas son como son. Entonces nosotros somos soberanos y como tal como lo somos, pues tenemos que darle un enorme respeto a nuestro derecho popular, a nuestro derecho a ir a votar popularmente por aquellos que realmente merecen, pero que ya los hemos conocido, que ya los hemos estudiado cuidadosamente y nos hemos enterado que muchos de ellos trabajan incansablemente para darle al pueblo colombiano una reforma social, que luchan incansablemente para darnos la reforma a la salud, que luchan incansablemente para darnos una reforma laboral, que luchan incansablemente para darnos una reforma pensional, que luchan incansablemente para darnos una reforma o una ley que pueda proteger a los animales, como por ejemplo la ley Ángel, que puedan defender los ecosistemas, proteger la vida, el agua. Entonces, todo esto que nos puedan ayudar, por ejemplo, con la reducción de las tarifas de los servicios públicos, agua, luz, el internet, que es lo que se llama la conectividad, ¿no? El gas. Entonces, si nosotros encontramos todas esas cosas y vemos que realmente sí, de manera efectiva nos están proporcionando grandes cosas, corremos rápidamente y vamos y votamos por ellos. Si vemos que salió una ley que, por ejemplo, dice, todos esos que tienen cárcel porque han robado una cantidad de dinero del erario público, ya no les van a dar la casa como cárcel, sino ya va a ser intramural, en la Picota, en la Modelo o en una cárcel nueva que construyan. Entonces, tenemos por lo menos la posibilidad de decir, hombre, vamos a votar por esa gente porque están haciendo todo lo que pueden. Si, por ejemplo, nosotros vemos que un congresista en un proyecto de ley que sacó, dice, reducción a los peajes en Colombia, y vamos a decir que de 130 peajes más o menos, ¿sí? Van a quitar una cantidad y solamente van a quedar unos poquitos. Entonces favorecen al pueblo colombiano. Entonces, por esa gente vamos a votar. Si hay una ley que al promoverse ayuda a que las universidades públicas incrementen los cupos y haya más dinero para la universidad pública para que todos los colombianos en todas las edades puedan estudiar en la universidad las carreras que deseen, pues eso lo aprobamos, lo apoyamos. Pero
Si, por ejemplo, nosotros vamos a ir a votar por un político y nos damos cuenta que ese político está enredado, involucrado en procesos judiciales, que lo imputaron por cosas porque hizo mal los contratos, desvió los dineros a paraísos fiscales, robó, mató, despojó, expropió, desapareció, desplazó forzosamente, se alió con bandas criminales, eso, por ejemplo, trabajó narcotráfico, contrabando, cosas de todo ese tipo, o manejó tráfico de influencias en un punto muy elevado, pues esa clase de gente a nosotros no nos sirve para nada, y por esa gente no podemos nosotros ir a votar. En fin, amigos, amigas, lo dicho al fin es que la verdad, que es lo que más me gusta, hoy se reveló más que nunca. Ayer fue Deyanira, revelando una cantidad de cosas que muchos desconocíamos. Hoy se reveló todo lo dicho por Juan Guillermo Monsalve y día a día el pobre procesado Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, periodos 2002-2010, sigue quedando más bajo, sigue pintando más que es culpable que inocente. Están sus caminos de buscar que la inocencia en él está muy lejos. Y pues así como van, no las van a hallar nunca. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos al final de este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.